שלום חברים, אנחנו לומדים את איגרות רבש, אנחנו בכתבי רבש כרך ב' בעמוד 4. Hola, amigos, estamos aprendiendo las cartas de Rabash. Esta será la carta 34 de Rabash. Rab dice, sí, es una carta especial. No es sencilla, pero es posible entenderla y conectarse a ella. Habla de una cosa muy importante que pertenece al año nuevo, a Rosh Hashanah, que es el comienzo del desarrollo del hombre. Y básicamente esto se da en el asunto de conectar, que en la medida que las personas conecten unas con otras, ese grupo que tenga éxito en conectar hace para sí el comienzo del año, el comienzo del desarrollo. Básicamente de eso habla esta carta. Así que vamos a empezar. ¿Podéis hacer preguntas? Adelante. Carta 34. Rabash escribe en la víspera de Rosh Hashanah, el año nuevo judío. 14 de septiembre de 1947. A los amigos que vivan para siempre. Tras haberme acercado a ustedes en el lugar terrenal imaginario, esperemos que nuestros corazones se acerquen, porque desde un largo tiempo a esta parte no hemos intercambiado correspondencia. Y el acto físico trae unidad, como está escrito en la plegaria de Rosh Hashanah. Y todos ellos se convirtieron en una sola unión. En ese estado será más fácil hacer tu voluntad de todo corazón. Esto es así porque mientras no haya una sola unión, es difícil trabajar de todo corazón, porque parte del corazón permanece en pro de su propio beneficio y no en beneficio del Creador. Se habla de ello en el Midrash Tanhuma. Aquí estáis hoy. Así como el día a veces ilumina y a veces se oscurece, así ocurre contigo. Cuando esté oscuro para ti, la luz del mundo iluminará para ti, como está dicho, y el Señor será sobre ti una luz eterna. Rab, es decir, hay tiempos de oscuridad y tiempos de luz. Y ahí es cuando la persona tiene que ver esos tiempos y cómo trabajar en cada uno de esos estados. Seguimos. ¿Cuándo? Cuando todos seáis una sola sociedad. Rab, eso es lo más importante. Cuando todos seáis un grupo unido, una sola sociedad. Entonces seréis dignos del avance espiritual. Y eso es de lo único de lo que depende el avance espiritual. Seguimos leyendo. Como está escrito, vivís todos vosotros en este día. Normalmente, si alguien toma un montón de ramas, ¿puede quebrarlas todas de una vez? Pero si se toma una cada vez, incluso un bebé puede romperlas. De igual modo, encuentras que Israel no será redimido hasta que todos sean una sola sociedad. Como está dicho, una sola unión. Como está dicho, en estos días y en ese momento, dice el Señor, los hijos de Israel vendrán, y ellos y los hijos de Yehuda juntos. Así, cuando están unidos, reciben el rostro de la Shejina, Rab. Es decir, todo depende de la conexión entre las personas. Si se conectan, pueden revelar al Creador y todo lo que llega en su trabajo. Pero si no están conectados, entonces no pueden alcanzar nada. Todo, cuando están unidos, lo reciben todo, incluso la faz del Creador, su rostro. Tenemos a Moscú 1. Adelante. Pregunta. Los hijos de Israel y los hijos de Judá juntos, ¿qué significa?
Rab, es básicamente la misma cosa, depende de la intención. Los superiores, los inferiores, no importa. Lo más importante es que está dirigido al Creador. Yuda es de la palabra Yehud. Israel es que está dirigido a Israel, es que está dirigido al Creador, pero básicamente es lo mismo. No hay tanta diferencia en estos nombres y matices. ¿Eso es todo, Moscú? Раф, еще вот я поднял знак вопроса тоже. А вот говорится, что разные времена и разные... Sí, Rab, yo también tengo una pregunta. Está escrito en distintas ocasiones y distintas situaciones. Si la persona ya está en algún tipo de trabajo, ¿por qué esos tiempos, esas ocasiones aparecen distintas? ¿Qué significan para la persona? Rab, la persona necesita aclarar todos los estados que se levantan en su alma rota y todos los incidentes rotos que aparecen, tiene que corregirlos. Hay tiempos para el bien, para el mal, aparentemente, para la corrección, para los ascensos, los descensos. Y la persona tiene que atravesar todo esto y conectarlos todos a esa única meta, que es ascribirlo todo al Creador, atribuírselo todo a Él y después conectarse y dirigirse al Creador. Ese es nuestro trabajo. Y Rosh Hashanah es lo que se llama cuando hay una buena, correcta conexión entre los amigos y desde ese momento en adelante pueden empezar el ascenso espiritual. Esa fuerza se llama Rosh Hashanah, el comienzo de la elevación, del ascenso. Mujeres MAC 25. Hola, querido Rab, Cli Mundial. ¿Qué es este estado especial del que habla, donde la oscuridad se queda como oscuridad y al mismo tiempo la oscuridad brilla como luz? Rab, es cuando nosotros corregimos todos estos incidentes de separación y por encima de ellos alcanzamos la conexión, la unidad. Y entonces se llama que la oscuridad brilla como la luz. Que la oscuridad brilla como la luz. Que hay oscuridad y hay luz. Y si sentimos solo la luz no es suficiente. Y si dentro de la luz también sentimos la oscuridad que precedió a la luz, sentimos una luz mucho más fuerte, más profunda, porque entonces entendemos la profundidad de la luz y cómo brilla en nosotros y lo que abre para nosotros. Es muy importante conectar la luz con la oscuridad. Eso le da solución a todos los estados por los que pasamos y explica todas las profundidades de la creación. Es la ventaja de la luz a partir de la oscuridad. Es decir, si hay una gran oscuridad, la luz que saldrá de ella también será grande. Mujeres E1. Parece que está silenciada la amiga. Sigal. No. Bueno, no funciona. ¿Qué se puede hacer? Entonces, seguimos. Volvemos a la lectura. Seguimos a partir de las palabras. Presenté las palabras del Midrash. Presenté las palabras del Midrash para que no penséis que el asunto del grupo, que es el amor de los amigos, se relaciona con el hasidismo. Más bien, es la enseñanza de nuestros sabios, quienes vieron cuán necesaria es la unidad de los corazones en un solo grupo
para la recepción de la divinidad. Ra. Es decir, al construir decenas, grupos, no es algo que solo pertenezca al hasidismo o a la Kabbalah, sino que es una demanda del Creador. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, empezaron a organizarse en el desierto, en decenas, en cientos, en miles. El asunto de la conexión es un principio profundo que es la base de la corrección general. Por lo tanto, una decena no es algo así casual, sino que trae todas las correcciones y está en la preocupación de que la decena esté conectada. Es algo como, no es como que es algo que esté escrito en un sitio y nada más, no. Debe ser una verdadera preocupación. Mujeres, no excuséis. Escuché que una persona tiene que corregir todos los incidentes y conectarlos al Creador. Tiene que atravesarlos y corregirlos. ¿Cuál es la diferencia? Rav, si la persona no está conectada a un grupo, no puede corregir nada por sí sola. Es decir, toda la corrección empieza en el grupo, en la decena. Puede que no sean 10, pueden ser 3, 10, 8, pero debe estar conectado con los amigos y en conexión con ellos trabajar para buscar parecerse al Creador lo más posible. Y solo de ese modo, conectando entre sí como un grupo. Y a partir de esa conexión, adaptarse al Creador para ser como un solo hombre con un solo corazón. Y desde esa conexión entre ellos, empiezan a recibir la luz superior, la revelación del Creador que aparece en ellos. Mujeres, Ev 1. La pregunta de Sigal. Usted dijo que Rosh Hashanah es un estado en el que hay una buena conexión entre los amigos y a partir de ahí comienza la elevación espiritual. La pregunta, ¿cuál es la condición o condiciones en la decena a partir de las cuales comienza este ascenso espiritual? Rav, no pertenece esto, no tiene nada que ver con una fecha concreta, sino con el comienzo de la conexión a partir de la cual se empieza a sentir el ascenso espiritual. Y esa conexión tiene que ser a raíz de que nosotros intentemos conectar y veamos que somos incapaces y veamos todo tipo de déficits en la conexión y que veamos que somos incapaces, que queremos luchar contra el ego por lo que nos molesta. Y así poco a poco vamos luchando contra todo lo que nos molesta y nos impide. Y así alcanzamos una pequeña medida de conexión. Y a partir de ahí empezamos ese ascenso y se llama ese momento Rosh Hashanah. Pregunta, ¿cuáles son las condiciones en la decena a partir de las que se produce ese ascenso? Rav, que cada uno se anula ante los demás, como dice Rabash, como escribe en sus artículos sociales. Se anula para ser un cero ante el uno. El uno son los amigos y yo soy el cero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Seguimos. Aunque siempre hay uno de los amigos que se levanta y grita, dad vuestras manos por un solo grupo, y siempre atribuye la negligencia a los amigos. Rav dice, sí, siempre hay ese tipo de justos.
Seguimos. Aún así, no puedo excluirlo de entre los amigos que son negligentes en el asunto. Rab. Es decir, en la sociedad tiene que haber estos y los otros, de todo tipo. Y no importa. Queremos, si quieren, mantener la conexión entre ellos, con todos los déficits y carencias que aparecen entre ellos. Pero aún así, se dirigen hacia el avance juntos, están de acuerdo en ello. Y eso es lo que se llama un grupo en el camino. Principalmente, esperemos que en el año nuevo, Shin, Tav, Het, Yud, que son las siglas en hebreo de que puedas vivir, pero además en el calendario hebreo los años 49-50, el Creador nos dé la vida eterna tal como está escrito, porque Dios me ha asignado otra semilla en lugar de Abel. Rab, es decir, si queremos dirigirnos hacia eso, todo nuestro camino de correcciones y conexiones será un éxito. Que puedas vivir será realidad. El significado de Rosh Hashanah es un nuevo comienzo, cuando la persona comienza a construir una nueva edificación. La estructura del grupo, una vasija para recibir al Creador. Leemos, es como nuestros sabios dijeron, uno debe siempre considerarse a sí mismo como mitad pecador y mitad justo. Si lleva a cabo una sola mitzvah, feliz es él, porque se ha sentenciado a sí mismo y al mundo entero a la balanza del mérito. Si comete una transgresión, ay de él, porque se ha sentenciado a sí mismo y al mundo entero a la balanza del desmérito. Debemos entender qué significa que uno deba considerarse mitad y mitad. 1. Si lleva a cabo una mitzvah y sentencia del lado del mérito, ¿cómo se le puede decir que sea mitad y mitad otra vez? Después de todo, él ya ha dictado sentencia y ya tiene muchos méritos. Por el contrario, si cometió una transgresión, ¿cómo se le puede decir más tarde que es mitad y mitad? Rab. Es decir, mitad y mitad. No es un justo ni lo otro. Está justo en el medio. Y la persona tiene que verse siempre ahí, en el medio. Que no está en el pecado y que no es un justo, sino que está ahí, en la mitad, en medio. Todo estado empieza desde cero. Y detrás de eso no hay nada. ¿Cómo puede ser? Vamos a seguir leyendo. 2. ¿Cómo puede decirse que él es mitad y mitad cuando uno sabe de sí mismo que está lleno de pecados y transgresión? Al mismo tiempo, uno está obligado a confesar. Somos culpables, hemos traicionado y por el pecado. La cuestión es que nuestros sabios están haciéndonos entender el orden en el trabajo. Aquí no existe una cuestión de un tribunal y un juicio desde arriba. Solo cuando uno llega ante el tribunal de arriba, sus transgresiones y méritos son sentenciados. En cambio, la cuestión es que aquí nuestros sabios nos están enseñando que uno siempre puede, al comenzar el trabajo, elegir lo bueno y aborrecer lo malo. Rab, es decir, estar verdaderamente en la mitad, como si no hubiera nada antes de eso. Esto es así porque la elección viene al caso precisamente en algo que es mitad y mitad. Porque entonces él tiene la potestad de elegir. Pero cuando uno de los lados tiene ya la mayoría, él ya no puede decidir
por qué el hombre sigue a la mayoría. Y entonces es irrelevante hablar de elección. Rav, ¿está claro hasta aquí? Es decir, hablamos de una persona que siempre se ve a sí misma en un estado de cero, que empieza desde cero. Lo que ocurrió antes no importa. Lo importante es que ahora estoy al comienzo del camino. ¿Cómo continúo a partir de ahora? Seguimos. Esto plantea la pregunta: ¿cómo puede engañarse a sí mismo y decir que es mitad y mitad? Rav. Mitad y mitad, mitad pecador, mitad justo, mitad buenas acciones, mitad malas. Seguimos. ¿Cómo puede engañarse a sí mismo y decir que es mitad y mitad cuando de hecho sabe que está lleno de pecados? Sin embargo, debemos saber que el asunto de la elección que a uno se le da es permanente y existe siempre. Como en aquel que es más grande que su amigo, su inclinación es mayor que él mismo. Según esta regla, si uno tiene muchos pecados, entonces tiene una inclinación pequeña, que no es más grande que la buena inclinación, sino precisamente mitad y mitad, de manera que sea capaz de elegir. Sigo, dice el lector. Rav, sí. Entre tanto no veo preguntas. Leemos. Y como las transgresiones llegan a través de la inclinación al mal y las mitzvot llegan a través de la buena inclinación, tal como interpretó Rashi, tú has creado justos a través de la buena inclinación, tú has creado malvados a través de la inclinación al mal. Por lo tanto, nuestros sabios dijeron, uno debe siempre considerarse a sí mismo mitad pecador y mitad justo. En otras palabras, con respecto a la elección, es constante. Y si las transgresiones entonces la inclinación al mal disminuye. Así pues, él es mitad y mitad. De manera similar, si él lleva a cabo una sola mitzvah y ha sentenciado ya del lado del mérito, a él se le da inmediatamente una mayor inclinación al mal, como está escrito. Aquel que es más grande que su amigo, su inclinación es mayor que él. De ese modo, ahora él es mitad y mitad y podrá sentenciar del lado del mérito. Ra. Sí, él ahora es cero. Entonces, ¿de qué lado se está inclinando? ¿Hacia qué lado se inclina? Vamos a empezar con Holanda, las preguntas. Entonces, mitad y mitad. Tengo quejas de todo, de los amigos, de la vida. Y por otro lado, siento esta inclinación de querer conectar y servir a los amigos. ¿Es eso la inclinación? ¿Es eso este estado de mitad y mitad? Rav dice, sí. Sigue el amigo. Entonces tengo que equilibrar ese estado y estar en Rosh Hashanah y construir esa estructura. Rav dice, sí, a cada momento tienes que decirte, ahora estoy empezando de nuevo, es un nuevo comienzo. Rabash escribe esto en muchos sitios, que tienes que decirte a cada instante, ahora empiezo de nuevo, como si no hubiera habido nada antes. Que empiezo desde cero, en equilibrio, desde el medio. Y entonces empiezas a comprobarte a ti mismo y avanzar. Y el Creador, por su parte, hace que hagas mitzvot, transgresiones, para darte la posibilidad de que llegues a la mitad, al medio, y ahí, en el medio, que elijas el lado bueno, es decir, el otorgamiento, la conexión. Entonces, esto es como algo estático, es como que se vuelve gris.
necesitas tener un empujón del Creador por parte del ego para poder alcanzar esa conexión? Rav, sí. Cada vez tienes que corregirte, como si no tuvieras pasado, como si no tuvieras ni bien ni mal en ti, como si acabaras de nacer y acabaras de empezar tu vida de pronto. Esa es la actitud más correcta hacia nuestras vidas. Lo que pasó, pasó y el Creador lo hizo. Lo que ocurra a partir de ahora lo eliges tú, el amigo. Esa elección es el acto de corrección. Sí, ese es el acto de corrección. Solo cuando ves la vida desde esa perspectiva, Él crea todo y hace todo, pero por otro lado, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? La persona lo hace todo. Volveremos a esto y entenderéis que hay muchos enfoques incorrectos acerca de esto. French. ¿Cuál es la diferencia entre una transgresión y el reconocimiento del mal? Rav, el reconocimiento del mal es que tú entiendes que tú estás en el mal, en el deseo de recibir, que estás en ello ahora. Y una transgresión significa que por adelantado planificas algo para recibir para ti mismo o algo incluso peor, algo en detrimento de los demás. Entonces, hay todo tipo de medidas de las transgresiones, si son intencionadas, si no. Sigue, Jacob. Entonces, mientras no estemos en la espiritualidad, planificamos todo para nosotros mismos. Entonces es como si siempre estuviésemos en una transgresión. Rav dice, sí, correcto. Jacob, pero yo siento que todo está bien conmigo. Rav, si tú no lo sientes y sientes que todo está bien, se ha escrito que tienes que sentirte como si ahora te sintieses en un estado de cero. Y a partir de eso, avanzar. Tbilisi. Buenos días, querido Rav. Está escrito, yo soy el primero y el último. En medio, ¿ese es nuestro trabajo? ¿Ahí equilibrando las cosas? Rav, necesitamos ir siempre detrás, perseguir esa fuerza del bien, el otorgamiento. Y entonces empezaremos a vernos en un estado como si no hubiéramos hecho nada antes, en un estado de cero. Y a partir de ahí empezamos el trabajo espiritual. Kiev. Sí, querido Rav, quiero aclarar qué significa estar en ese estado equilibrado en el que podemos elegir. Rav, tienes que imaginarte que hasta este punto tú no has hecho nada, como si fueses un recién nacido. Y comenzar tu vida como si fuera nueva. De eso habla Rosh Hashanah, que la persona determina para sí que ahora comienza su nueva vida, como si comenzara la vida de nuevo. Pregunta, ¿qué significa una vida nueva? ¿Es un nuevo grado? Sí, es una nueva actitud hacia la vida, hacia el Creador, hacia los amigos. Báltico. Sí, Rav, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se hace con esa experiencia que la persona ya tiene si tiene que ser como una persona nueva cada día? ¿Puede decirse que esa experiencia que el hombre basa en la petición
del hombre es que toda esa experiencia la convierte en un nuevo estado? Ra, no lo sé. Cuando tú pases por todos esos estados, cuéntanos. Pero ahora yo no pienso en eso, solo pienso en cómo entender esta carta ahora mismo. ¿Qué más tenemos? Mujeres EP2. Hola, gracias, dice la amiga. Usted habló del transgresor que tiene que ser corregido, pero hay estados en los que yo trabajo por la importancia de la meta y después revelo que todo fue para mi deseo de recibir. Es decir, que hay estados que solo me doy cuenta de lo que han sido cuando miro atrás en el tiempo. Ra, aquí hablamos de que en este momento tú comienzas la vida de nuevo y no mirando a qué decidiste antes, qué ocurrió, sino que la persona tiene que decir, ahora comienzo la vida nueva, una vida de nuevo, como si todo fuera nuevo en tus ojos. ¿Cómo puede ser? No lo entendemos. ¿Cómo puede ser que todo lo que hicimos no sea relevante? Esto, lo otro, estos cálculos que hicimos, toda esta gente que estaba en contra de nosotros y todo lo que hicimos, y lo que hay que hacer es empezar desde cero, como página en blanco. Y tú verás que el mundo entero es como nuevo a cada momento. Y así es como tiene que ser. Hay cierto asunto de cómo las cosas se borran. Hay un asunto de borrar lo que ocurrió y empezar desde cero. Y todo el mundo regresa a su fuente. Es un asunto muy profundo y hablaremos de ello en el futuro. Pero ahora seguimos con las preguntas. Moscú, mujeres, 13. Sí, Rab, resulta que mitad y mitad o es ese punto de equilibrio al que uno tiene que aspirar siempre. Cuanto más inclinación al mal hay y más critico a los amigos, tengo que equilibrar ese mal que se añade a mí, ¿correcto? Rab, sí, correcto. Por eso, en Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, nos perdonamos unos a otros y leemos un texto especial en el que pedimos perdón, unos a otros nos pedimos perdón y no recordamos nada malo, ni de los otros hacia nosotros, ni de nosotros hacia ellos. Es como si naciésemos de nuevo. Así es, eso es lo que la fuerza superior nos pide para que podamos alcanzar la corrección. Mujeres MAC 20. Hola, Rab. ¿Puede ser que pequemos intencionadamente para avanzar en el camino? Rab dice, intenta y veremos. Moscú 5. Sí, Rab, tengo una pregunta. En este nuevo estado, ¿quién hace la elección? ¿Soy yo? ¿Es el creador? ¿O es que yo estoy conectado con la decena y junto con el creador? Rab dice, sí, eso es correcto. Mac 20. Gracias. Querido Rab, ¿podemos decir que el punto en el que rechazamos el pasado es la elección de ese punto que el Creador nos dio para ser Israel? Rab dice, sí,
Petah Tikva 22. Desde dentro de la razón tengo esta imagen de las transgresiones, de los preceptos, pero estar en el punto de mitad y mitad es estar por encima de la razón. Rav dice, ya hablaremos acerca de eso. Mujeres, Hebreo 2. Hola, Rav, amigos. Mitad y mitad significa que no aprendemos del pasado. Rav dice, es un nuevo comienzo. La amiga pregunta, ¿por qué es importante un nuevo comienzo? Rav, porque lo que ocurrió desaparece. Es el Creador quien preparó todo eso. Pronto aprenderemos más acerca de todo esto. Moscú 1. A partir de esos dos puntos, parece que no hay reconocimiento del mal. Y es como si tú hicieses esa mitzvah de antemano. Rav, yo no estoy interesado en entrar en discernimientos profundos ahora. Solo este concepto de empezar de nuevo. Y si tú quieres ser ahora el sabio de turno, es tu asunto. Vamos a las preguntas de Internet. Pregunta. Cuando sientes el mal, cuando habla del mal, ¿es la falta de conexión con la decena? ¿De qué habla? Rav dice, comenzar de nuevo como si no hubiera habido nada. Hebreo 1. La razón de ser mitad y mitad es que tenemos que entrar en corrección a cada momento. Rav dice, sí, eso es cierto también, sí. Vamos a seguir, dice Amit. Por lo tanto, en Rosh Hashanah, uno comienza nuevamente su trabajo. Además, los 10 días de penitencia son llamados días de perdón y expiación de los pecados. Así que un hombre tendrá todas las oportunidades de regresar al trabajo del Creador una vez más, incluso cuando ha estado totalmente alejado del mismo. Y el fundamento del trabajo es la plegaria, ya que solo mediante la plegaria uno sale del dominio del público e ingresa en el dominio del único. Rav, este es básicamente el punto central de la carta, que necesitamos alcanzar una plegaria dentro de la cual podamos librarnos de todos los problemas y corregir todo. Volvemos a leerlo. Y el fundamento del trabajo es la plegaria, ya que solo mediante la plegaria uno sale del dominio del público e ingresa en el dominio del único. Esto es así, porque cuando se trata de plegarias, grande y pequeño son iguales. Más aún, quien siente su propia pequeñez puede ofrecer una plegaria más genuina desde el fondo de su corazón, porque sabe sobre sí mismo que no puede liberarse de la dificultad por sí solo. Entonces, puede decir que, de hecho, aquellos que fueron creados con talentos especiales y cualidades sutiles pueden hacer algo por sí solos, mientras que aquellos sin los talentos especiales y buenas cualidades necesitan de la misericordia de los cielos. De esa manera, solo esta persona puede ofrecer una plegaria honesta. Sin embargo, uno debe ser cuidadoso y no escapar de la campaña, ya que este es el medio de la inclinación que en donde uno puede ofrecer una verdadera plegaria, esto aporta chispas de desesperanza y le proporciona evidencias, conclusiones y deducciones de que su plegaria será inútil.
Finalmente, una persona se vuelve incapaz de creer porque tú escuchas la plegaria de toda boca. Es conocido que nuestros sabios dijeron, el Creador anhela las plegarias de los justos. Esto es así porque la plegaria es la herramienta principal para atraer la divinidad, porque se considera una plegaria para el pobre. Y la plegaria, ¿quiere usted parar para las preguntas? Bueno, vamos a ver. Kiev. Sí, esta plegaria es la forma de alcanzar el único. Es como si un nuevo significado lo pudiéramos escuchar. Pero ¿cuál es esa plegaria a partir de la cual podemos alcanzar la influencia del único? Es la petición para entrar bajo la autoridad del Creador, para acercarnos a su cualidad, a Él. ¿Qué está diciendo Rabash aquí? ¿Es un asunto emocional? Por supuesto que es algo emocional, que es algo a través del sentimiento interno del hombre, que él quiere reemplazar su propia naturaleza por la naturaleza del Creador. Y de ese modo se arrepiente y hace plegaria y no necesita nada más que ser otorgante como el Creador. ¿Sí? Moscú 7. Querido Rav, dice el amigo, suena como si todo fuera perdonado. ¿Cómo no ser una persona que piense, mañana haré algo malo y me van a perdonar? Rav, si desde el comienzo tú planeas hacer un pecado ahora, entonces después, cuando pidas perdón, no te va a ayudar. La persona tiene que dirigirse hacia el Creador y cuando la persona determina esa línea, ese camino, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Quieres realmente acercarte al Creador? Deja atrás todo lo que ocurrió y empieza desde este nuevo punto. Mac 6. Gracias, Rav. Si escuché bien, podemos empezar una nueva vida a cada momento y a cada momento podemos alcanzar una plegaria. Entonces, ¿cuál es esa fuerza que hay en esta festividad de Rosh Hashanah que celebramos una vez al año? Rav, para que podamos empezar de nuevo a cada momento. Mujeres Inglés 1. ¿Qué significa Día del Perdón y la expiación del pecado? ¿Qué significa eso? Significa que pedimos perdón y después de eso todos nuestros pecados son mitigados, corregidos. Eso es lo que se llama el Día del Perdón. Dice, sí. Eso también es la expiación de los pecados, no solo el perdón. El perdón y la expiación. Seguimos, ¿no? Dice Amit. Sí. Dice Rav, de otro modo no vamos a acabar. Seguimos. Y la plegaria se aplica incluso al más grande de los grandes. Sin ella, uno no puede continuar su trabajo. Este es el significado de porque los pobres nunca cesarán en la tierra. Debemos entender por qué el Creador nos prometió esto, que siempre es necesario tener pobres. ¿No sería mejor si no hubiera tal cosa en Israel? Sin embargo, en la interpretación anterior, pobre significa
un lugar para la plegaria. Y si no hay lugar para la carencia, no hay lugar para la plegaria. Así, no hay lugar para la plegaria una vez que uno ha sido recompensado con grandeza. A ese respecto, el Creador nos promete, los pobres nunca cesarán. Es decir, que siempre habrá un lugar donde sea posible encontrar una necesidad de manera que uno pueda elevarse a un grado más alto. Este es el significado de la pobreza. Es bella en Israel como una correa roja a un caballo blanco. Esto significa que incluso si él ya es un judío en la más absoluta grandeza, aún así la pobreza le conviene, ya que es un lugar de carencia, de manera que podrá ofrecer una plegaria. Sí, y tenemos que identificar ese lugar, esa carencia. Leemos. Este es el asunto presentado en la Gemara. Rabbi Elá dijo a Uya. Cuando dice Ramit, vuelvo a leerlo en hebreo. Rabbi Elá dijo a Uya, cuando vayas arriba, saluda a mi hermano, Rabbi Verona, en presencia de todo el grupo, porque es un gran hombre y se regocija en las mitzvot. En cuanto logró unir la redención con la plegaria, la sonrisa no dejó sus labios en todo el día. Rab dice, bueno, esto es del Talmud de Babilonia, no es tan relevante. Seguimos leyendo. En otras palabras, el que sea un gran hombre significa que ya está en un estado de redención, redimido de todas las carencias y no tiene nada más que hacer. En ese estado, tiene el trabajo de buscar alguna falla en sí mismo para rezar por ello. Y cuando estaba uniéndose a la redención con plegaria, pronto encontró un lugar para la plegaria y sintió una alegría infinita, como está escrito, porque los pobres no cesarán en la tierra. De todo lo anterior se deduce que lo más importante es la plegaria. Sé fuerte en la plegaria y cree en tú escuchas la plegaria de cada boca. Que seamos inscritos y sellados en el libro de la vida. Tu amigo, Baruch Shalem Alevi, hijo de Bala Sulam. Moscú 1. Gracias, Ra. Resulta que estos niveles, primero huyes del problema, después volvemos a ellos, nos enfrentamos al problema e intentamos procesarlo y después intentamos ponerle fin e incluso intentamos pedir y que pase de lo no bueno a lo bueno, que se convierta en santidad. ¿Es así como sucede? Bueno, digamos que sí. Lo más importante es que penséis acerca de todo esto y alcancéis una plegaria, porque aparte de la plegaria no hay nada que pueda ayudar. Si uno alcanza la plegaria, no importa en lo que se equivocó, porque la plegaria corrige todo y lleva a todos al lugar necesario. El amigo dice, entonces, Spa. Hola, Rab. Entonces quiere decir que podemos hacer Rosh Hashanah todo el tiempo a través de la plegaria. חבר שואל, האם ניתן למעשה להיות או לעשות ראש השנה במשך כל השנה בעזרת התפילה? אפילו כמה פעמים ביום. כן. Incluso varias veces al día. Es un estado que podemos hacer cada día cuando la persona ve que puede empezar de nuevo en todo. Realmente
empezar de nuevo y que no hay nada que se lo impida, que no hay nada que le moleste para empezar de nuevo. H10. El Creador entra en todo tipo de pensamientos, las carencias antes de empezar la plegaria. El Creador te revela cuánto estás en el lado malo y entras en un estado tal en el que quieres ser otorgante y quieres ser como Él. Y no quiero pensar en los amigos ni en nada del mundo, sino solo en otorgamiento. Es así como funciona, que cada día el Creador te recuerda el mal y entonces tú tienes que orar. Rav dice, sí, eso también es correcto. Mujeres Internet. ¿No hay? ¿No hay preguntas? Bueno, Mujeres Mac 25. Querido Rav, ¿qué es más importante en nuestro trabajo interno? ¿Que perdonemos y olvidemos todas las transgresiones del pasado o que se nos perdone cuando pedimos perdón? Rav, lo más importante es que queramos conectar. Y lo que molesta la conexión tenemos que retirarlo lo más posible. Y si no podemos retirar esas molestias entre nosotros, entonces rezamos al Creador para que nos ayude a acercarnos y a conectarnos. Y entonces, cuando nos conectemos entre nosotros, empezaremos a rezar como un solo hombre en un solo corazón, en un corazón conjunto y común. Y desde ahí retornaremos al Creador y volveremos a pedir. Es lo que tenemos que hacer y es un proceso sencillo. Mujeres Hebreo 2. Estas lecciones se sienten tan cargadas que solo puedo a lo mejor percibir un 1% de toda ella. ¿Cómo puedo hacer para que tome todo lo importante de la lección? Porque tengo esa sensación de estar perdiendo cosas, perdiéndome cosas. ¿Cómo podemos tomar más de la lección? Rav, tienes que escucharla cuanto más posible. Estar en casa y en todo tipo de lugares con auriculares en las orejas y escuchar más y más, escucharlas una y otra vez. Tbilisi, querido Rav, ¿el proceso de la plegaria acaso no es una corrección en sí mismo? Admitir que el Creador es uno y el proceso de la plegaria es corrección, es la corrección más grande. Si hacemos una plegaria y la hacemos correctamente a partir de la decena y por la corrección de la decena y hacemos un espacio para que Él aparezca y que esté contento con nosotros, es la plegaria más correcta y la mayor corrección que hay. Ev 1. Gracias, Rav. Para alcanzar la plegaria verdadera, ¿tenemos que pedir alcanzar esa plegaria verdadera o la carencia verdadera? Rav, la carencia para alcanzar la plegaria verdadera. Eso es lo que tenemos que pedir. Mujeres Internet. ¿Me escucha ahora, Rav? Sí. De Hebreo 1. Todo lo que nos ocurre en la vida tenemos que verlo como si fuera un momento nuevo y atribuirlo a la decena.
No entendí, dice Rab. Pregunta. Cada momento tenemos que verlo como nuevo. ¿Eso tiene que ser con lo que ocurre en la vida o en la decena? Rab, no. Lo más importante en nuestra vida es que veamos la vida de la decena, en qué medida tenemos que conectar, cuál es el centro de la decena para desde ahí dirigirnos en una plegaria al Creador. Rab, pero pregunta, ¿cómo ayudarnos a empezar de nuevo? Rab, es sencillo. De momento, simplemente da un ejemplo, sin decir nada. Si lo haces, verás que los amigos lo van a sentir y harán lo mismo. De Ita 8. ¿Cómo Rosh Hashanah, cómo desconectamos del pasado en él? Rab, lo sentimos como si se borrara, como si hubiera sido solo corrección, y si queremos corregirnos a partir de ahora, lo necesitábamos y que tiene que llevarnos a nuevas correcciones. Ese es el significado de será nuevo a tus ojos. Petach Tikva 27. Las mujeres tienen una dificultad en comenzar de nuevo. Tenemos simplemente que cerrar nuestros ojos. Rab, no creo que sea una cosa de las mujeres. Es una cosa del deseo de recibir llamado mujer. Pero no específicamente que en las mujeres haya algo peor que en los hombres. No. Al contrario, la mujer tiene mejores cualidades que el hombre. Entonces, lo único que necesitamos es más paciencia. De Hebreo. Él creó los malvados, pero ¿qué significa que Él creó a los justos? Rab, que el Creador lo hizo todo, que creó a los justos y a los malvados. Y nosotros no determinamos esto, sino que a cada momento tenemos que ver desde qué punto dirigirnos al Creador con nuestra plegaria. Tenemos que ver en la plegaria una oportunidad. Tenemos que ver en ella una recompensa, un regalo, un premio, que por medio de ella puedo dirigirme al Creador y pedir. Y por medio de eso, además, le doy contento a Él. Al pedir al Creador, le estoy causando contento, alegría. Para nosotros es una petición a alguien, como si le estuviese molestando, poniendo un peso sobre él, pero para el Creador no es así. Más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. Mujeres Kiev. Hola, Rab, me gustaría hacer esta pregunta. Dice en la carta que este estado de Gadlut, cuando el justo está en él, cuando se vuelve grande, cuando se libera de todos los déficits, es como si no tuviera nada que hacer y tiene que buscar algo. Pero junto con eso nosotros aprendemos que los grandes justos dejaban este mundo cuando perdían esa necesidad y esas carencias. Entonces, ¿cómo combinar esos estados, ese justo completo con la corrección personal? De acuerdo con la carta, incluso un justo tiene que hallar esas cosas dentro de sí. Y resulta que de alguna forma tenemos que combinar la corrección personal y la general. No sé si me explico bien, pero Rab, es mejor si no intentas aclararlo, porque vas a quedarte confusa. Simplemente sigue la carta y no te vayas ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Simplemente sigue lo que está escrito y lo que se revela en el texto, y no cómo sería en el mundo, si los pecadores, si los justos, si los hombres y las mujeres. No. Eso es una actitud incorrecta. Solo tenemos que entender una cosa de la carta.
la plegaria que tenemos que alcanzar entre nosotros hacia el Creador, eso es lo que realiza todo. Y no tenemos que mirar hacia atrás en el pasado, sino solo hacia adelante y mirar hacia la meta y hacia el alcance de esa meta. Eso es lo que se nos pide. Eso es todo. Y con esto finalizamos la lección. Gracias a todos y os deseo todo lo mejor. Nos preparamos para Rosh Hashanah, para una petición por la plegaria. Amit dice, gracias Rab. Seguiremos con la reunión de amigos esta tarde. Canción. Somewhere above these racing thoughts of me, somewhere above these pounding waves of the sea, a thread of light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. Now life is calling, the place we belong. Lose myself in you, you were there all along. You light the way. Light the way, away, 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 and we can dance through the storm and together awake in the dawn. Away, away, away. When a reason can't be found and all is lost, the fog is falling and it's blinding us. I've read a light that pulls us through the dark, a broken heart that is waiting to be. Light the way, away, away, away. Light the way.